Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a explicar el funcionamiento de este dispositivo que se conoce como bobina de Tesla, que es relativamente fácil de construir y tiene la particularidad, entre otras cosas, de que nos va a permitir entender el funcionamiento de varios componentes electrónicos, tales como son el transistor, la resistencia, el capacitor y una bobina, que básicamente es el alma principal de este dispositivo. La bobina de Tesla, como se ve en el video, muestra que está compuesta por una bobina que es esta que está acá, que está formada por alambre magneto. En este caso es alambre de 35 milímetros de sección. El alambre magneto es cobre pintado con un esmalte que hace las veces de aislador. Y tenemos una bobina primaria que está compuesta en este caso por un cable de 1 milímetro de sección. También se puede observar un transistor, que es este que está acá. En este caso es el BD139. Tenemos un diodo LED, tenemos un capacitor de 1000 microfaradios y tenemos una resistencia de 22 kilo ohm, es decir, 22.000 ohm. Tenemos una llave bipolar que actúa como interruptor y todo este dispositivo va a estar alimentado por una batería de 9 volts. O sea que en principio la alimentación funciona con corriente continua. Acá les voy a mostrar un poquito los elementos que usamos para armar el circuito en forma separada. Bueno, acá tenemos un capacitor, que es el mismo que está instalado en la bobina. Es un capacitor de 1000 microfaradios, soporta hasta 16 volts. Después tenemos una resistencia de 22 kilo ohm, como decía antes, 22.000 ohm. Tenemos un diodo LED de color verde en este caso, y bueno, acá yo tengo un par de transistores para mostrar. Este es un tip 41C, este es un 2222A, que en realidad son transistores, no son exactamente el mismo que está acá en el circuito, que es un BD139, pero todos son ejemplos de transistores NPN. Y el alambre magneto de 35 milímetros de 0,35 milímetros de sección. Bueno, entonces el esquema del circuito de conexión lo dejo en la descripción del video. Y básicamente el funcionamiento de la bobina se basa en que, bueno, hay una corriente que circula por la bobina primaria, que es la que está formada por este cable rojo, y esa corriente induce en la bobina secundaria un campo magnético. Es decir, el campo magnético provocado por la bobina primaria induce un campo magnético en la bobina secundaria, y como este campo magnético es variable debido a una oscilación que provoca el transistor, este campo magnético variable genera una alta tensión. ¿Por qué alta tensión? Bueno, porque el número de espiras de la bobina primaria, que son 3 en este caso, es mucho menor que el número de espiras en la bobina secundaria, que en este caso es de 127. Es decir, que de alguna manera esto funciona como un transformador de tensión. Bueno, la esferita que está puesta acá es más que nada para concentrar las cargas que se generan y que estén distribuidas por la esfera. El transistor, como decíamos recién, funciona como un oscilador, es decir, que hace que la corriente del circuito sea oscilante. El diodo LED actúa como testigo de que el circuito está encendido. Ahora vamos a ver cuando encendamos la llave que el LED se va a encender de color verde. Y el capacitor finalmente lo que hace es estabilizar la corriente en el circuito. El capacitor se va a cargar cuando encendamos el interruptor. Cuando cerremos el circuito, el capacitor se va a cargar, y entonces las posibles interrupciones o, vamos a decir, impurezas en la corriente van a ser suplidas por las cargas que están en el capacitor. En el momento que haya alguna variación en la tensión que aporta la fuente, que de todas maneras no sería algo común, porque las baterías suelen aportar una tensión bastante estable, porque proviene de una reacción química que está dentro de la batería. Pero, por ejemplo, si usáramos una fuente externa de alimentación, que también la vamos a probar después, el capacitor, en el momento en que la fuente generara alguna deficiencia en la alimentación, el capacitor se descargaría parcialmente y eso haría que la corriente fuera más pura. Entonces, repasemos. La corriente que circula por la bobina primaria
va a generar un campo magnético. Ese campo magnético, por inductancia, va a hacer que en la bobina secundaria se genere también un campo magnético, y como el campo magnético es variable debido a la oscilación provocada por el transistor, ese campo magnético variable va a generar una corriente en la bobina secundaria. Y como se ve, la bobina secundaria está conectada a la base del transistor, y en esa bobina secundaria se genera una corriente de alta tensión que, como vamos a ver, entre otras cosas, tiene el efecto de que podamos hacer que se encienda una lamparita de bajo consumo, un tubo fluorescente y demás. Así que bueno, vamos ya a probar el funcionamiento de la bobina. Fíjense que cuando acciono el interruptor se enciende el LED, ¿sí? Y si acercamos una lamparita, bueno, ahí podemos ver que la lamparita se enciende. Puedo encender otra de este lado. Puedo encender las dos a la vez. Vamos a probar con la luz apagada para que el efecto se aprecie mejor. Vamos a sacar la lamparita a la bobina. Inmediatamente la lamparita se enciende, ¿sí? Vamos a hacerlo con otra lamparita distinta, un poquito más grande. Podemos probar con un tubo fluorescente. Y vemos que también perfectamente el tubo se enciende cuando lo acercamos a la bobina. Bueno, vamos a apagarlo porque se está consumiendo la batería. Si esto se quisiera hacer con un funcionamiento un poco más continuo, habría que pensar en reemplazar la batería por una fuente, que puede ser también una fuente de 9 volt. Funciona hasta incluso con una fuente más chica, se puede hacer con el cargador de un celular, que sería una fuente de 5 volt. Bueno, ahora vamos a hacer algunas pruebas con la luz apagada. Ahí vemos que si acercamos la lámpara con el circuito desconectado no se enciende. Accionamos el interruptor, cerramos el circuito y ahora al acercar la lámpara vemos que se enciende, y esto se debe a que el gas que está dentro de la lámpara se ioniza por efecto del campo magnético generado en la bobina. La energía que se genera incluso alcanza para encender las dos lámparas a la vez. Las dejamos encendidas y hasta podemos encender también, aparte de las dos lámparas, el tubo fluorescente. Todo generado a partir de una batería de 9 volt. Y con esto nos vamos a despedir con nuestra bobina de Tesla. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado.